Bendiciones hermanos, estamos aquí en un nuevo video, esta vez con el hermano Alejandro. Vamos a estar hablando un poquito de su testimonio. Yo hace unos días estuve grabando mi testimonio y la verdad que ha tenido muchas visualizaciones. Mi esposa también grabó su testimonio ella sí lo grabó hace varios días y ha tenido un montón de visualizaciones. Creo que muchas personas están buscando qué son las raíces hebreas, tienen curiosidad por saber qué son, ¿no? Porque hay de toda información en Internet, buena, mala, regular, pero bueno, nosotros que estamos en esto podemos decir de qué se trata. Así que, Ale, puedes presentarte. Shalom Emiliano, Shalom Ximena. Bueno, mi nombre es Alejandro, tengo 30 años. Actualmente estoy dirigiendo una pequeña congregación aquí en Benavides, Tigre, en Buenos Aires, Argentina, donde vivo. Y bueno, primero quiero agradecer por esta oportunidad que, que me están entrevistando para poder contar parte de mi testimonio y de cómo llegué a las raíces hebreas. Bueno, gracias a vos por tu tiempo y que todo esto lo hacemos para la honra de Yahweh, ¿no? Para la honra de Dios y que más personas puedan acercarse a este camino de las raíces. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas, que vamos a empezar por el principio, y es cómo conociste a Dios, cómo empezaste en los caminos de Yahweh. ¿Cómo conocí a Dios? Bien, bueno, básicamente todo comenzó cuando tenía 17 años. Mi madre iba a una iglesia pentecostal. Yo a veces la acompañaba, pero nunca entraba al culto, sino que esperaba que termine la reunión y volvía a casa con mi madre. Bueno, como bien dije, tenía 17 años, estaba en una etapa de rebeldía, estaba siguiendo la corriente del mundo, por así decirlo, y en uno de esos momentos una pastora que venía siempre a casa a compartir la palabra con mi madre, me invita a su congregación y me dice si quiero ser parte de los músicos del grupo de alabanza. Entonces, como yo en ese tiempo tocaba la guitarra, me gustó la idea de integrarme a un grupo de alabanza y es así donde comencé eh, tocando la guitarra en una congregación y digamos que fui de a poco conociendo a Dios de alguna forma. Bueno, eh, en ese tiempo yo estaba en rebeldía, usaba aritos, eh, no estaba muy sumergido en las cosas de Dios, pero de a poco el Señor en su plan fue colocando ese temor que me hacía falta y bueno, de a poquito fui dejando esas cosas del mundo y de a poquito fui adquiriendo ese temor que me llevaba a respetar las cosas de Dios, a tomar las cosas de Dios en serio. Y bueno, empecé como músico, luego me largué a cantar y, y después terminé siendo el líder de jóvenes. Así que básicamente esa es mi historia. Luego salí de ese ministerio en el que estaba y empecé a congregar con mi madre en la iglesia, eh, en la iglesia pentecostal, ¿sí? Y bueno, ahí comencé a aprender un poco más. Me gustaba cómo la gente oraba, me gustaba que era una doctrina bastante rígida, que había bastante temor a Dios, que se tomaban las cosas más en serio. Entonces, como que fui movido por eso y y eso me llevó a mí a relacionarme más, a buscar más a Dios íntimamente. Y como que mi relación con Dios se fortaleció y a través de eso también me invitaban a muchos lugares a cantar, a algunas provincias he visitado, he estado también en Uruguay. Y, y mi relación con Dios a través de los años fue creciendo a tal punto que ya a través de leer las escrituras me he dado cuenta que no todo era
como está en las Escrituras. Es decir, había cosas que se hacían dentro del ministerio que no estaba de acuerdo a la palabra. Entonces ahí me empecé a cuestionar varias cosas. Seguí, a pesar de todo eso que yo estaba viendo dentro de este ministerio, seguía por temor a Dios, por temor por temor a las almas, a predicar lo que era, lo que había que predicar. Predicaba contra el pecado, aunque veía personas que no hacían la correcta voluntad de Dios, sino que predicaban para su propio interés. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, Bueno, y fue así. perfecto. Y una cosa, no vamos a nombrar el ministerio que pertenecías, pero era un ministerio muy grande, internacional también, no era que era un ministerio que nadie conocía, ¿no? Exactamente, es un ministerio que tiene iglesias en todo el mundo, en muchos países. Entonces yo estaba ubicado en la sede central de Argentina, donde estaba la iglesia central de Argentina que, digamos, lideraba a todas las iglesias que estaban en las provincias. Entonces yo estaba ahí como líder de jóvenes, apoyando al pastor, también como músico y cantante, y ahí fue que un día tomé la decisión de salir porque estaba viendo cosas que no me gustaban. Obviamente que todas estas cosas yo fui a la oficina del pastor, hablé con el pastor y le dije que había cosas que yo estaba viendo que no estaban de acuerdo a las escrituras y por eso yo quería eh, abrirme del ministerio. Bueno, una de las tantas cosas que había era el manejo del dinero, la manipulación de la palabra de Dios a conveniencia de la gente, no se predicaba lo que se tenía que predicar. Entonces, bueno, yo tomé la decisión de salir con el fin de eh, empezar a predicar la verdad, empezar a predicarle a las almas el mensaje que realmente había que predicar. Yo tenía ese temor en mi corazón, no conociendo todavía las raíces hebreas, tenía ese temor en mi corazón de querer hacer las cosas bien. Tenía ese temor en el corazón de querer agradar a Dios, de querer predicarle a la gente el mensaje que ellos tenían que escuchar. Y eso siendo un jovencito, ¿qué edad tenías? Bueno, ahora tengo 30, pero eso pasó aproximadamente a los 22, 23 años, Está cuando bueno yo saberlo para saber que no hay que ser un gran erudito en la escritura para darse cuenta que muchas veces se predica cosas en el cristianismo y en la iglesia pentecostal que no están, no son bíblicas, digamos. Lo que pasa es que muchas veces nos creemos todo lo que el pastor dice, decimos amén a todo y no escudriñamos la escritura. exactamente, Bueno, sí, sí. ¿y cómo arrancaste con Raíces Hebreas? ¿Cuál fue tu primer contacto? ¿Cómo yo conocí las raíces hebreas? Bueno, después de que salí de este ministerio, yo estaba con un amigo y los dos decidimos empezar una congregación, invitando gente y predicando. Para nosotros era la verdad, la sana doctrina, aunque no conocíamos las raíces. Y en una de esas oportunidades, otro pastor que había salido de la misma congregación unos años antes, nos invitó a su congregación a escuchar la palabra. Bueno, accedimos a esa invitación con mi amigo, fuimos, participamos de la reunión y mientras escuchábamos el mensaje, escuchábamos los nombres. Lo primero que escuchamos fue el nombre de Yeshua, el nombre de Yahweh. Y eso es como que nos movió a, a pensar por qué se decían esos nombres. Y mientras iba transcurriendo el mensaje que estaba predicando el pastor, yo me miraba con mi amigo que estaba al lado mío y le decía, es verdad, todo lo que está diciendo, todo lo que está predicando este hombre, es verdad.
y todo lo que nos habían enseñado, o parte de lo que nos habían enseñado, era un error, era mentira. Y yo no es que les esté echando la culpa totalmente a los pastores, porque muchos realmente fuimos sido mal enseñados y realmente no nos dábamos cuenta de que estábamos predicando algo errado. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, con ese versículo que está en Mateo, capítulo 15, versículo 24. Yo me acuerdo que estaba en Uruguay dirigiendo una pequeña congregación y que iba a los pueblos a predicar la palabra 2 o 3 veces al día. Todos los días estaba activo predicando de un lado para el otro. Y recuerdo que siempre llevaba ese mensaje. Siempre leía ese versículo de la mujer que tuvo esa fe de clamarle al Señor y que por su fe fue sana, pero había algo, un mensaje escondido ahí que yo no alcanzaba a, a notar hasta que conocí las raíces hebreas. El mensaje de Mateo, capítulo 15, versículo 24, dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo ese versículo me cansé de leerlo, pero hasta que no llegué a las raíces hebreas no pude entenderlo. Es algo tremendo. Entonces, Amén, bueno, sí, sí, te es sigo así. contando. Disculpa que hice Sí. una pausa. Bueno, cuando llegué a raíces hebreas, cuando estuve en la congregación de este pastor, a partir de ese momento decidimos empezar a investigar con mi amigo. Obviamente, en este camino de la investigación, uno muchas veces se desequilibra un poco, como en Internet hoy hay mucha información, a veces uno suele confundirse un poco por tanta información, porque uno dice una cosa, otros dicen otra cosa, unos son más liberales, otros son más ortodoxos. Entonces, solemos pensar, ¿para dónde agarro ahora? Y bueno, en ese momento de crisis fue cuando alguien me envió un video. Este video es el de Jim Staley, Crisis de Identidad, y decidí mirar ese video y a partir de ese momento es como que mis ojos se abrieron de una manera tremenda. Pude entender, digamos, la Biblia de una manera casi completa. O sea que a partir de ese momento se abrieron mis ojos y pude saber quién era yo a través de la Biblia, cosa que en el cristianismo no sabía o no tenía bien definido quién era en Jesús, pero cuando uno llega a raíces hebreas es como que tu identidad se revela totalmente, es algo maravilloso. No sé si me Amén, expliqué. muy bueno, sí, sí, muy bueno. Y bueno, ¿y qué te sorprendió más de la raíz hebrea, de la enseñanza, de lo que aprendiste, lo que has aprendido en este tiempo? ¿Qué me sorprendió más de las raíces hebreas? Bueno, lo que me sorprendió más fue conocer la historia de Israel y descubrir que Israel se había dividido. Yo llevaba 10 años en el otro ministerio y hasta el momento en que llegué a Raíces Hebreas no había conocido la historia de Israel. No había entendido que Israel se había dividido en dos, la casa de Judá por un lado, la casa de Israel eh, por el otro lado, el reino del norte, el reino del sur. Y cuando entendí eso, que Israel fue dividido, que 10 tribus fueron dispersas en el mundo y que se mezclaron entre las naciones, que se gentilizaron, que perdieron su identidad y que nosotros somos la casa de Israel, eso es algo que realmente verlo a través de las escrituras no sé, me sorprendió muchísimo, me sorprendió Sí, creo muchísimo. que a todos nos pasó. Yo también leí un montón de veces en los profetas, la casa de Israel, la casa de Judá, pero no sé si teníamos un velo o qué, pero no, como que seguíamos largo, no, ni siquiera parábamos a investigar a ver qué era eso. Eh, Exactamente. eran todos judíos y tal, y bueno, no importaba.
exactamente. De hecho, muchas veces, no sé si a vos te ha pasado que predicábamos Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, y lo predicábamos como algo normal, pero no entendíamos que eso se trataba específicamente de los dos reinos, del reino de Israel, de la casa de Judá y de la casa de la tribu del norte, de las 10 tribus del norte. Y entender eso es algo que es muy, muy especial y muy sorprendente. Es una Sí, revelación sí, tremenda. sí, muy bueno. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la raíz hebrea? ¿Qué fue lo que más me gustó? Algo que me impactó mucho también y que me gustó son las fiestas. Las fiestas realmente hicieron un cambio tremendo en mi vida. Las fiestas me hicieron entender más a Yeshua y al plan de salvación. Sobre todo porque muchas veces nosotros decíamos en nuestra ignorancia que eran fiestas de los judíos, en la cristiandad, todo lo que era relacionado con Israel se lo atribuíamos inmediatamente a los judíos y decíamos que no teníamos que hacer nada de lo que ellos hacían. Pero cuando realmente vemos en las escrituras que el Eterno dice que son sus fiestas, y eso significa que Él está presente. Por ejemplo, si yo hago un cumpleaños mío, yo soy el que va a estar presente en el cumpleaños como la persona más importante. Eh, y la gente va a venir y yo voy a estar ahí para atenderlo. Bueno, es una comparación media extraña, pero yo lo veo de Está esa bueno. forma. El Eterno dice, son mis fiestas, o sea, yo estoy presente en cada una de ellas. Es decir, que cada fiesta es una convocación de parte del Eterno donde tenemos un encuentro con Él. Entonces, ver eso de esa forma y esperar las fiestas con tanta felicidad, con tanta alegría, es algo que me ha gustado muchísimo. Además, transmitirle eso, esa alegría a la familia. O sea, uno se sienta con sus hijos y les enseña en esta fiesta, pasó por ejemplo, la primera fiesta Pesaj, uno les enseña a los hijos y cómo ellos van aprendiendo y van adquiriendo esa alegría antes de llegar a las fiestas, es algo maravilloso. Sí, sí. Muy lindo compartir con la familia y que los hijos puedan aprender, ¿no? Para que después en un futuro ellos también puedan practicar y puedan guardar la fiesta, puedan celebrar. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué error cometiste al aprender la seguridad, digamos, al compartirlo con los demás? ¿Cometiste el mismo error que yo y que la mayoría de largar todo de una y que la gente se confundiera o se pusiera mal, no sé, o se pusiera a la defensiva? Sí, 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 sí. Creo que la mayoría cometemos ese error porque, a ver, es lo mismo que te dije antes, en el afán de querer aprender rápido todo, nosotros indagamos en Internet y recibimos mucha información y esa información nosotros la queremos transmitir rápidamente para que todos sepan la verdad y en ese afán que nosotros tenemos de transmitir muchas veces terminamos hiriendo a la persona porque esto es algo que el Eterno mismo te revela. O sea, y uno tiene que, como dice la escritura, enseñar con amor. Y muchas veces lo que falta en este movimiento es eso, es el amor. Muchas veces no tenemos el amor para enseñar o para transmitir un mensaje. Y bueno, eh, cometí ese error al principio de querer transmitir y me enojaba con la gente que no entendía. Cometí ese error de enojarme con la gente que no entendía rápidamente el mensaje o que me rechazaba y en eso había intercambio de palabras y quizás terminamos los dos enojados, pero hasta que pude llegar a entender cómo se hacen las cosas, ¿no? Creo que nos pasó a todos eso. No sé Sí, si sí. me A mí- entendés. sí, a mí me pasó y bueno, pero creo que es cuestión de que el Eterno
Yahweh va trabajando con nosotros, ¿no? Porque eh, creo que hemos cambiado, yo por lo menos he cambiado bastante en eso. He pensado que a veces, eh, ahora me pasa que digo, ¿por qué no le contesté algo a la persona? Que me pasa que tengo un poco de temor como decís vos, de lastimarla, entonces más vale me callo nomás y no le contesto nada, aunque tenemos cosas para contestarle, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Cómo lo tomó a esto tu familia? No, no hablo de tu esposa y de tus hijos, sino de tus padres, tus hermanos, tu entorno familiar, no la familia directa. Bueno, si bien te voy a contestar las dos preguntas. Si bien para mí fue muy fácil asimilar esto, de hecho, aquí en casa, mi hermano escuchaba a un cantante llamado Paul Wilbur y él cantaba siempre el nombre de Yeshua, música hebrea, y a mí me encantaba esa música desde chico. Yo bailaba esa música como que me sentía identificado, como que sentía una alegría al escuchar esa música y bailaba y cantaba. Y no fue después de varios años que el Eterno me reveló esto de raíces hebreas. Si bien para mí fue fácil asimilarlo, como bien dije, eh, la transición fue difícil, un poco difícil para mi esposa, que también estaba en la iglesia pentecostal conmigo. Veníamos de una doctrina muy rígida y, y a mi familia también le ha costado un poco, pero como el Eterno me ha dado el privilegio de enseñarle a mi familia, no solamente a mi esposa, sino también a mis hermanas y a mi madre, eh, literalmente soy el pastor de ellos, eh, al transmitir el mensaje ha sido un poco más fácil de entender. O sea, no es que otra persona vino y se lo dijo, sino que yo mismo eh, fui de a poquito eh, dándoles el mensaje y fueron entendiendo. Bueno, hoy somos ya una congregación que estamos aprendiendo hace algunos años y estamos bien fuertes en esto de raíces hebreas. No sé si respondí Muy bien bien. tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Eh, y si tendrías que decirle a alguien que no conoce raíces hebreas o que escuchó de oídas, vamos a decir, pero no sabe qué son las raíces hebreas, en pocas palabras, ¿qué son para vos las raíces hebreas? Bueno, me ha pasado que mucha gente a la que yo le hablé, varias personas, incluyendo familiares que no están aquí cerca mío, que les he hablado al principio, cuando yo inicié, hemos tenido choques y no han coincidido conmigo después de varios años, el Eterno los está llamando. Y ese es un testimonio importante porque hoy también les estoy transmitiendo las raíces de la fe a ellos, enseñándoles y están recibiendo con mucho amor y hasta se sorprenden de, de las cosas que aprenden, así que eso es un testimonio maravilloso. Y bueno, hay muchas personas que están en otros ministerios, que también tienen miedo, que no conocen mucho o que rechazan o sienten un rechazo porque sienten que es una nueva religión que surgió hace poco, que es una secta, muchos suelen decir, pero nada más lejos eh, de la realidad que lo que ellos afirman. Es decir, no tienen por qué sentir ese rechazo. Es más, yo les puedo asegurar que si le dan una oportunidad a este conocimiento, les puede transformar y cambiar la vida y la mente de una manera tremenda como el Eterno lo hizo conmigo. Hay muchas personas que creen realmente, que saben o que conocen las escrituras de una manera amplia, pero realmente cuando llegamos a raíces hebreas, uno entiende la Biblia de una forma completa, digamos. O sea, todo el plan del Eterno maravillosamente, específicamente eh, plasmado en las Escrituras y eso es algo maravilloso. Por eso yo quiero decirle a todas aquellas personas que están iniciando o que todavía
no han tenido la oportunidad de escuchar, que se den esa oportunidad. Que se den esa oportunidad de escuchar el mensaje, de atentamente, de anotar, de ver con una Biblia en la mano, de leer todos los versículos, y yo les aseguro que eso les va a cambiar su perspectiva acerca de la palabra de Dios. Amén. Muy bueno, y también calculo que te pasó a vos, que lo dijiste, pero estaría bueno para las personas que inician en esto, ¿no? Que no Sí, traten de tener un orden en lo que miran en internet, porque andan dando vuelta a muchas cosas, ¿no? exacto. Esa es otra cosa que quería decir, me estaba olvidando. Bueno, como bien dije, en un momento, en un punto de mi vida donde estaba investigando por todos lados y estaba un poco confundido, no sabía para dónde ir, empecé a clamar a Dios, empecé a orar y empecé a decirle: Padre, yo necesito un maestro que me ayude en esto, que me guíe, que me, que sea ese pilar que yo necesito para no desviarme, para encontrar ese equilibrio que me lleve a guardar tus mandamientos sin adiciones o sin mandamientos de hombre. Yo realmente clamé y dije que yo quiero hacer tu voluntad. Y en esto hay mucho desequilibrio. Por lo tanto, yo clamé y en un momento determinado conocí al que hoy es nuestro maestro, Ricardo, y eso me ayudó totalmente a vivir una vida equilibrada dentro de las raíces hebreas. Y mi recomendación porque esto se ve mucho en las redes sociales, que mucha gente comparte cosas que ni siquiera sabe o que no se ha detenido a estudiar. Hay muchas personas que hablan sin saber. Mi recomendación es que busquen un maestro, que sigan una línea de alguien que realmente se ha tomado el tiempo de estudiar las escrituras realmente, que no es alguien improvisado, que no es alguien que tiene 2, 3 años, sino alguien que ha dedicado su vida al estudio de las escrituras. Seamos inteligentes a la hora de buscar un maestro, alguien que nos guíe y sigamos una vida equilibrada en esto de raíces hebreas. Y que las personas busquen un didascalos en griego, porque no va a faltar alguno que salga a decir, no, pero Yeshua dijo que no llaméis a nadie maestro, y sin embargo Pablo nos habla de que es un don, ¿no? El de ser maestro, y hay personas que son maestros en la palabra. Eh, Cuando Yeshua estaba hablando de maestros, era no tener a alguien, como también muchas personas hacen, como un líder espiritual que los va a llevar a la verdad y lo siguen a ojos cerrados, ¿no? No era eso, o sea, Yeshua cuando dice que no hay que tener maestro, no diga maestro a nadie, era eso, no seguir a un líder espiritual que se sepa todo, sino alguien que conozca la palabra y que pueda enseñar como un maestro, como un profesor, también como Ricardo mismo nos dice, ¿no? Que él sabe más porque hace más tiempo que está que nosotros. Exactamente. Y Sí, 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 Edu. sí. No, no, sí, sí. Bueno, lo que quería decir es que muchas veces cuando yo digo que tengo un maestro, cuando le menciono a la gente o me pregunta a la gente quién es el que te enseña a vos, yo suelo decirle, bueno, tengo un maestro que se llama Ricardo, que está hace más de 20 años estudiando las escrituras, que ha dedicado su vida a estudiar, que sabe los idiomas originales de la Biblia, y eso ayuda muchísimo a entender más las escrituras. Bueno, la gente me dice que no necesita maestro, lo cual es una mentira, porque si el Eterno en la palabra puso a los maestros, significa que cumplen un rol importantísimo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces debemos tener en cuenta que necesitamos muchas veces un maestro que nos enseñe, que nos guíe y que nos ayude a caminar
en este camino que el Eterno nos ha puesto. Sí, sí, me pasó también igual que a vos, una persona que estaba en Raíces de Hebrea y le dije que le comenté lo mismo que vos, de nuestro maestro, y no, me citó el versículo que Yeshua decía que no llamamos maestro. Y bueno, le dije toda la explicación de las palabras en el griego, ¿no? Y me dijo que pues nosotros nadie precisaba un maestro, que teníamos el Ruach, para eso el Espíritu Santo, para que nos guiara. Y tal, yo no quise ni seguir la discusión, pero esa persona no estaba sentada un día en la cama y descubrió raíz hebrea. eh, Claro. él aprendió de alguien más. Obviamente que él no le quise preguntar de quién habría aprendido, pero por un video, porque alguien vino y le dijo, por alguien más aprendió. Tal vez, obviamente que el Ruach, que el Espíritu nos revela cosas, pero es bueno tener maestros y personas que sepan sobre las escrituras. Bueno, no sé si querés agregar algo más o vamos terminando. No sé, no sé si me preguntaste qué son para mí las raíces hebreas. ¿Me hiciste esa pregunta? Sí, te hice, pero Me me desvié un poco capaz. contestaste, sí, no sé si querés. eh, Quería acotar algo más. Bueno, las raíces hebreas para mí es una importantísima revelación de identidad. Como bien dije antes, dentro del cristianismo la gente no entiende bien quién es en el Mesías. O sea, en qué posición estamos nosotros creyendo en Yeshua. Muchas personas desconocen lo del el matrimonio entre Dios e Israel. Muchos desconocen que hubo un divorcio de parte de Dios con, con la casa de Israel, con las 10 tribus del norte, que se divorció de ellos, pero no de la casa de Judá, y por eso tenemos hoy judíos en Israel. La gente piensa que los judíos son el Israel completo, entonces todo ese desconocimiento genera también rechazo. Pero para mí Raíces Hebreas es una revelación muy fuerte y muy grande de nuestra identidad. Es decir, de entender y de saber quiénes somos nosotros según las escrituras. Por ejemplo, como el versículo que mencioné al principio, Mateo 15:24, el Eterno dice, Yeshua dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando uno entiende la historia de Israel, la dispersión de las 10 tribus, se da cuenta que Yeshua específicamente está hablando del reino del norte. Y entender que él, su misión fue ser enviado para reunificar el reino, para que las 12 tribus vuelvan a ser un solo reino y que ya no sean más dos reinos, y entender que nosotros somos parte de ese Israel disperso entre las naciones, ese Israel que se mezcló con los gentiles, es algo tremendo. O sea, a mí realmente no sé cómo explicarlo, pero es maravilloso. Entonces, Raíces Hebreas te revela quién sos según las escrituras. Si querés preguntar algo más, Amén. no hay Amén. problema. No, creo que es eso, nomás. Eh, y bueno, te damos las gracias, Ale, por este momento, por darnos de tu tiempo para que esto se siga expandiendo, ¿no? Para que tal vez haya personas que están ahí, que por ejemplo te comento, conozco un pastor que estuvo en Raíces Hebreas y se fue porque lo juzgaron, porque la familia, como nos pasó a nosotros. ¿Entendés? Y por ahí están ahí como que conocen y saben, pero no quieren o les cuesta dar ese paso, ¿no? Y que a través de los testimonios y de las cosas que nos pasaron podamos alentar en la fe a esas personas que están titubeando. Exactamente. Sí, a mí también me ha pasado que cuando salir del otro ministerio, es como que para cierta gente nosotros estábamos muertos, no existíamos más para ellos. Porque
es como que ellos en su conocimiento, para ellos es la única verdad. Entonces, si vos te salís de su ministerio, ya no estás más dentro de la verdad y te vas a perder, te vas a ir al infierno, cosa que absolutamente es una mentira. Pero bueno, en el desconocimiento de ellos, nosotros oramos para que en algún punto, en algún momento, ellos puedan conocer esta verdad o que sus ojos sean abiertos, que la venda que tienen sea quitada y que el Eterno les revele esta maravillosa revelación de identidad. Amén, amén. Bueno, muy lindo, la verdad, este tiempo compartido. Espero que sea de bendición para los que estén mirando este video. Y bueno, puedan comentarnos alguna duda, comentarnos si quieren comunicarse con nosotros, algún contacto. Y les pido que se puedan suscribir a este canal. Shalom. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, les invitamos a ustedes que van a ver este video. Nosotros también nos encargamos de enseñar, tenemos información, tenemos material que les puede servir en sus inicios, en las raíces hebreas y bueno, es importante que tomen esta decisión, que se den la oportunidad de aprender este maravilloso camino que tiene mucha recompensa y mucha bendición. Bueno, muchas gracias y shalom a todos.